Pidieron que me presentara. Mi nombre es Daisy Jerez Ramírez. Este trabajo lo hemos desarrollado junto con el maestro Jaime Pinzón, que no me pudo acompañar el día de hoy. Pero bueno, básicamente soy estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y me he interesado en el tema sobre todo de riesgo de desastres, en lo que tiene que ver con perspectiva social, percepción social, algunos trabajos también de procesos sociales y dinámicas sociales en torno a actividades de minería, principalmente en Colombia. Y bueno, por el lado del maestro Jaime Pinzón, él es el actual presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de México y bueno, también ha tenido temas interesantes en cuanto a educación ambiental. Qué interesante realmente participar de un evento de esta magnitud, sobre todo porque se da un gran debate, ¿no? Un debate en cambio climático, pero creo que lo más importante es que se da un debate desde diferentes aristas, y eso lo comprendemos porque el cambio climático es una temática altamente compleja y por lo tanto no lo podemos abordar desde un solo nivel de conocimiento o campo de conocimiento. Entonces, con base a eso, estoy presentando un trabajo que va a ser parte de uno de los libros que se van a sacar por parte del PIN, que tiene que ver con gobernanza. Y bueno, la idea fue vincular o buscar el vínculo que existe entre los actuales estudios de riesgo de desastres y cambio climático respecto, o en este caso, desde el nivel epistémico, ¿no? Desde el nivel nociológico de conocimiento. Sé que en este momento, para los que vivimos aquí en México, va a ser un poco difícil hablar de desastres, pero bueno, espero que les parezca interesante las conclusiones a las que hemos llegado en este primer acercamiento, porque cabe mencionar que esta temática de la relación entre riesgo de desastres y cambio climático es una temática que hasta el momento empieza a encauzarse desde el nivel académico, ¿no? Bueno, partimos del hecho, y así lo hemos conceptualizado, de que el cambio climático se refiere a un megaproceso que incide en todo el planeta, ya lo hemos visto de forma diferencial, y que se genera a largo plazo. Pero también este megaproceso tiene algunas manifestaciones inmediatas en tiempo y espacio que en este sentido lo estamos reconociendo como desastres. Por supuesto sabemos que hasta el momento no existe una base científica que avale una relación directa en el desarrollo, por ejemplo, de fenómenos como los huracanes, ¿no? Con el aumento de temperatura terrestre. Sin embargo, sí, desde los informes del IPCC nos hablan ya de una serie de efectos que se observan, que se están observando en ese momento y que se van a observar en el futuro. Y son precisamente estos efectos que ya estamos observando los que les vamos a dar esa categoría de desastres. ¿Por qué? Porque son más fáciles de rastrear en tiempo y espacio que el megaproceso en sí. Ahí encontramos un poco el vínculo entre estas dos temáticas. Entonces, bueno, si tratamos el tema o la relación de estas dos temáticas, decimos que esos efectos que se hablan desde los informes del IPCC pueden ser determinados como desastres. ¿Por qué no pensar que las herramientas y metodologías que se han desarrollado hasta este momento en el tema de desastres, que es de larga data, nos puedan servir por lo menos para la consecución de uno de los dos objetivos más importantes según la convención, que tiene que ver con las estrategias de adaptación, ¿no? Entonces, en el tema de desastres hay una larga historia respecto a la prevención de desastres y respecto a la participación ciudadana en la respuesta afectiva ante vulnerabilidad y exposición por fenómenos naturales. Entonces, bien, les decía, los vamos a tratar como un problema nociológico, es decir, que se inscribe dentro del ámbito de articulación de nueva información y de nuevo conocimiento. Realizamos como una pequeña línea del tiempo, donde básicamente me interesa que miren algunos eventos que son interesantes para el tema de reducción de riesgo de desastres y cómo en algún momento en esa línea también se empieza a vincular con el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, sobre todo para el tema de riesgo de desastres, cuando hablamos de prevención de desastres, necesitamos hablar de cooperación internacional. Como muchos sabemos, la cooperación internacional pues nace
en las primeras décadas del siglo pasado, después de 2 guerras mundiales, y con 3 antecedentes fundamentales. Por un lado, la necesidad de reconstrucción física y económica de Europa. Segundo, el proceso de descolonización que también se dio desde esta zona del planeta. Y tercero, la creación del sistema de Naciones Unidas. Entonces, aquí nace precisamente el ámbito de cooperación internacional. ¿Cómo se vincula el tema riesgo de desastres dentro de esta temática? Bueno, para el campo o para el área de la agenda política internacional, después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a tocar temas tan importantes como reconstrucción, como desarrollo territorial y como hambre, ¿no? Después, finalmente, también se vinculan temas fundamentales como el de salud, agricultura, educación y ambiente. Es precisamente en este tópico de ambiente en donde la prevención de desastres encuentra su nicho de evolución, como discurso, pues. Entonces, varios puntos importantes. En el 65 hablamos de una resolución, la 2034, que nace de las Naciones Unidas y que por primera vez habla de una asistencia para caso de desastres, ¿no? Entonces, un poco la idea era hacer un inventario de cuáles eran las capacidades de los Estados miembros para apoyar en casos de desastres alrededor del mundo. Entonces, esta primera resolución se modifica también en el 70 con algunas recomendaciones que se pueden vislumbrar en torno a 2 puntos fundamentales. Por un lado, la necesidad de la planeación previa, que por primera vez se habla de planeación previa y no necesariamente atención inmediata. Y segundo, la necesidad de vincular estrategias tecnológicas y también estudios científicos para mitigar efectos de desastre. Cabe mencionar, por supuesto, que hasta este momento la noción de desastre se reducía únicamente al fenómeno natural. Entonces, estamos hablando de un paradigma fisicalista. El desastre era igual al desarrollo de un fenómeno natural y no había ningún otro elemento que pudiera prevenirlo más que el seguimiento, el monitoreo del fenómeno. Así se manejó durante los primeros años de esta evolución de discurso. Ya finalmente, en los 80, con algunos trabajos que provienen especialmente de las ciencias sociales y principalmente algunos trabajos latinoamericanos, este paradigma fisicalista se empieza a cuestionar y se pregunta si realmente los desastres son naturales, es decir, si la única dimensión que genera un desastre es la dimensión natural, y se empiezan a incorporar otros términos como el de vulnerabilidad o el de percepción social, que en este caso lo retoman de la escuela francesa, pero básicamente dicen, bueno, no, el desastre no es natural, el desastre es una interacción en tiempo y espacio de un fenómeno natural, sí, pero con la susceptibilidad de una población social específica y con dinámicas que no les permiten adaptarse a los cambios del medio, ¿no? Entonces, bueno, aquí nace el estudio social de los desastres, que finalmente es digamos que un área que se ha incrementado, ha crecido y ha ido evolucionando también respecto a las primeras disposiciones que se dieron en los 80. Finalmente, bueno, como de estos primeros cuestionamientos respecto a los desastres, respecto al modelo económico imperante, respecto a la necesidad de la participación de la sociedad civil, se da el diseño internacional de reducción de desastres naturales, se sigue manteniendo la connotación de naturales, pero ya se empieza a mirar o se empieza a pensar el desarrollo de desastres desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, y de aquí, de este diseño de los 90, sale finalmente una estrategia, que es la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, que está vigente hasta el momento y que entró en vigencia o entró en vigor iniciando este siglo, ¿no? En esta línea del tiempo podemos ver que de forma paralela se daban acontecimientos importantes en lo que tenía que ver con el cambio climático. Por ejemplo, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 92 y la entrada en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esto también precedido por otros antecedentes importantes, como la creación del IPCC en el 88, por ejemplo, el informe Brundtland en el 87
y la primera conferencia mundial sobre el clima que se dio en la década de los 70, iniciando los 70. Entonces, como vemos, en esta etapa se dieron como discursos paralelos. ¿Y por qué le llamo discursos paralelos? Porque se dieron en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Estamos hablando de cooperación internacional en los 90, pero hasta el momento no tenían puntos de encuentro. Por eso digo que son discursos paralelos en esta primera etapa de relación, si se puede llamar así, entre reducción de riesgo de desastres y cambio climático. La siguiente, por favor. ¿Con esta? Va. Bueno, listo. Entonces, ya en esta temática, entradas en el tema de desarrollo sustentable, que fue en donde empezó a permear esta noción reactiva y proactiva de los riesgos de desastre, digamos que fue este espacio a nivel de cooperación internacional y de desarrollo sustentable, en donde por primera vez se da un encuentro real entre el tema de cambio climático y riesgo de desastres. Sobre todo en lo que tiene que ver con las disposiciones que se llaman marcos de acción para la reducción de riesgo de desastres, que se da primero en el marco de acción de Hyogo, que va desde el 2005 hasta el 2015 y que incorpora la temática de cambio climático como, o desde el término de riesgos climáticos, ¿no? Entonces, por primera vez en un documento de prevención de riesgo de desastres aparece de forma específica un término que se relaciona con el asunto, con el tema de cambio climático. Y finalmente también en el marco de Sendai, que va desde el 2015, que termina el de Hyogo, y hasta el 2030, es decir, emparejados o empalmados con los actuales objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, también se incorpora el tema de cambio climático desde el término de riesgos subyacentes. Ya hablando respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, encontramos que efectivamente la reducción de riesgos no tiene un objetivo en específico, pero sí cabe resaltar que se presenta como tema transversal, ya que se encuentra como meta en 11 de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y entre esas temáticas que se encuentra como meta está precisamente en la acción por el clima, específicamente la meta 13.1, que habla de la necesidad de fortalecer la capacidad de resiliencia de las sociedades para responder a desastres naturales en todo el planeta, ¿no? Se sigue manejando el concepto de desastres naturales. Entonces, bien, esto solamente como para dar una primera noción de cómo está la articulación a nivel de cooperación internacional o en el marco de cooperación internacional. Pero como les decía, nos interesó sobre todo en este trabajo mirar cómo se ha establecido desde la temática de articulación de conocimiento científico. Entonces, para el caso mexicano, existen varios trabajos, sobre todo el del doctor Fernando Aragón, que nos habla de 3 escenarios que, según él, no ha permitido una articulación efectiva de estas dos temáticas. Entonces está, por ejemplo, el carácter local y reactivo de las medidas de prevención de desastres en relación o en comparación con el andamiaje interinstitucional a escala internacional que tiene o precede las acciones respecto al cambio climático. Entonces, la prevención de desastres se mantiene o se ve desde un nivel local, ¿no? Y las acciones para estrategias de cambio climático ya han tomado otra dimensión, un poco más a nivel nacional e internacional. Otro punto, otro escenario importante, tiene que ver con el manejo desarticulado de acciones políticas entre cambio climático, que en este caso se maneja por la Semarnat, desde, bueno, también del Instituto de Ecología y Cambio Climático, y por el contrario, la gestión de riesgo recae en la Secretaría de Gobierno porque se maneja como un tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, digamos que son políticas que todavía no encuentran un espacio institucional que las articule. Y finalmente, la falta de enlace epistémico, que es el punto que más nos interesa. Entonces aquí lo resalto y vamos a hablar específicamente
a cuáles son los obstáculos y las oportunidades que hay respecto a este enlace epistémico, y lo voy a manejar desde dos puntos. Primero, desde los tiempos del debate que se han presentado de forma diferencial para cada uno de los temas, y segundo, desde el proceso de asimilación y acomodación, que lo tomo por supuesto, lo retomo desde la teoría de Piaget, la teoría genética, respecto a las estructuras de conocimiento que se pueden vislumbrar para estas dos temáticas. Entonces, cuando hablamos del tema, del tiempo del debate, el mismo Aragón también nos dice que todavía no existe como un consenso respecto a términos fundamentales como por ejemplo la amenaza natural, la vulnerabilidad, la exposición y el riesgo, tanto para el tema de reducción de riesgo de desastres como para el tema de cambio climático. Entonces, todavía no nos hemos sentado a hablar desde estas dos aristas cómo hacemos un consenso para hablar siempre de lo mismo cuando hagamos referencia a estos términos. En el caso de la reducción de los riesgos de desastres, el enfoque social, digamos que esto fue uno de sus primeros objetivos, clarificar los términos que se utilizaban en este discurso, ¿no? Y hacer la distinción en lo que era el fenómeno natural y lo que competía o se relacionaba con las dinámicas sociales. Entonces, la amenaza era el fenómeno natural, la vulnerabilidad era la susceptibilidad desde todo nivel, físico, estructural, económico, político, cultural, de las sociedades que son afectadas, y la combinación de estas dos dimensiones era lo que generaba el riesgo de desastres. Digamos que hasta ahí se dio todo muy claro, era la vulnerabilidad en donde se podía intervenir a nivel social y político, y la amenaza se mantenía todavía como un factor aislado de la dinámica social, ¿no? Pero ¿qué sucede con estos nuevos términos que salen desde el estudio de cambio climático, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el cuarto informe del IPCC nos dice que el aumento de la temperatura del planeta es muy probable, tiene una alta probabilidad que se deba a un origen antropogénico? Entonces, digamos que por primera vez estamos hablando que esa variabilidad en el sistema climático por aumento de la temperatura terrestre tiene una injerencia de la actividad social. Entonces, los que hemos estado en el estudio del riesgo de desastres, eso digamos que nos movió nuestro vocabulario habitual, porque de alguna forma nos estaban diciendo que la amenaza también podría ser el resultado de un largo proceso de intervención de la acción social, de la acción humana en el ambiente natural. Entonces, esto es un elemento que tenemos que empezar a revisar y que es necesario a partir de un debate abierto entre especialistas de ambas ramas. Bueno, eso por un lado. También un poco cuestionamos y analizamos el término adaptación, pero bueno, eso no lo hablaré, si no, no me daría tiempo para terminar. La idea, ya finalmente, les voy a hablar un poco de cómo tomamos este proceso de asimilación-acomodación desde la teoría genética de Piaget, y un poco la idea era tratar de mirar, bueno, cuáles eran las oportunidades para que estos dos campos del conocimiento empezaran a vislumbrar rutas de encuentro, ¿no? Entonces, solo para contextualizar, Piaget nos habla de una adaptación. Esta adaptación se relaciona con las estructuras del conocimiento que continuamente están incorporando información derivada de su medio, con el objetivo de dar una respuesta contextualizada a estos estímulos del medio, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos habla de una madurez científica. ¿Cómo se logra la madurez científica? Bueno, a partir de alcanzar un grado tal de disciplina que nos permita autonomía respecto a la generación de conocimiento con otros campos, pero que al mismo tiempo nos genere o le genere al campo del conocimiento la capacidad de reacomodar sus conocimientos para incorporar información que viene también de otros campos. Entonces estamos hablando de autonomía, sí, pero con la posibilidad de incorporar conocimiento de otros niveles sin que esto genere un choque cognitivo dentro de la misma área de conocimiento. ¿Esto qué es? Es interdisciplinariedad, que de alguna forma es un elemento importante que se ha manejado
tanto en el campo de la reducción de riesgo de desastres como en el mismo cambio climático. ¿Y por qué? Porque los dos son temáticas altamente complejas que requieren de conocimientos que vengan desde todas las aristas. Entonces, esto es un elemento importante que debemos empezar a trabajar cuando hablamos de las oportunidades de articulación de estos dos temas, ¿no? La interdisciplinaridad. Entonces, finalmente hacemos, digamos, como el reconocimiento de dos procesos necesarios para que se empiece a dar una articulación epistémica de estas dos temáticas. Primero, tenemos que conceptualizar la relación, y eso fue con lo que inicié, ¿no? Si decimos que el cambio climático es un megaproceso, pero dentro de ese megaproceso también hay manifestaciones que se derivan como desastres, eso es conceptualización de la relación. Entonces, conceptualizando la relación, podemos dar apertura a debates que se, digamos, se encaucen hacia esa temática, ¿no? La forma de articular estos dos temas, la forma de intercambiar herramientas y metodologías para consecuciones de objetivos específicos en cada campo. Y finalmente, la comunicación del conocimiento. Y esto creo que es un elemento importante dentro de todos los campos y formas de ver tanto el cambio climático como el riesgo de desastres. ¿Qué estamos comunicando? ¿Cómo lo estamos comunicando? Y sobre todo, ¿para quién o para quiénes estamos comunicando? Y esto también abre el debate de otro tema importante, como lo es la gobernanza dentro de la reducción de riesgo de desastres y el mismo cambio climático, porque son estos espacios de interacción de los diferentes actores que se involucran en asuntos de medio ambiente, en asuntos ambientales y en asuntos de prevención. Entonces, no solamente son los actores académicos, institucionales, sino también la misma población, ¿no? ¿Cómo estamos visualizando los saberes de la comunidad como conocimiento útil para medidas de adaptación o para medidas de prevención de desastres? Entonces, bueno, finalmente llegamos a dos conclusiones específicas. Primero, que las distinciones conceptuales del ámbito de estudio de los desastres se empezarían a desdibujar ante la nueva dinámica analítica que incorpora el cambio climático. Y segundo, que la forma como hasta el momento se han abordado la reducción en los escenarios climáticos no corresponde o no responde a la complejidad que reviste el tema. Y esto nos puede llevar a una interpretación reduccionista que fue de la que se logró huir con los avances de los 80 desde el enfoque social. Entonces, con eso terminaría. Gracias.